tenemos el problema F1221 de Hibbeler. Entonces nos dice, la pelota es pateada desde el punto A con la máxima velocidad inicial, velocidad A, igual a 10 metros sobre segundo, que es esta de acá. Determine la altura máxima h, o sea, la altura máxima que alcanza, ¿sí? Entonces esta pelota la patean de acá con esta velocidad inicial y nos piden determinar la altura máxima que alcanza la pelota, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, vamos a aplicar la fórmula que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad por el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo ella alcanza la altura máxima? Cuando su velocidad es cero, ¿sí? Cuando ya no puede subir más, ahí alcanza la altura máxima. Entonces, la velocidad final, que sería de este punto hasta la altura máxima, la velocidad final debe ser cero, ¿sí? Entonces nos queda esta expresión de acá donde vamos a despejar el tiempo, ¿sí? Porque esta ya la tendríamos que sería esta velocidad inicial multiplicada por el seno de este ángulo, ¿sí? Entonces despejamos el tiempo y nos queda el tiempo igual a la velocidad inicial en Y dividida por la gravedad, ¿sí? Entonces tenemos velocidad inicial en Y sería la velocidad inicial en A, que son 10 metros partido segundo, multiplicado por el seno de ese ángulo, el seno de 30 grados, ¿sí? Que es el seno este de acá, dividido por la gravedad. Vamos a tomarla como 9,81 metros partido segundo cuadrado. ¿Va? Entonces, multiplicando acá y dividiendo, nos queda que el tiempo, ¿sí? Tiempo es igual a 0,51 segundos, ¿sí? O sea, 0,51 segundos es lo que le toma a la pelota lanzada con esta velocidad inicial llegar al punto máximo. Antes de seguir con la explicación del ejercicio, te invito a que te suscribas al canal aquí abajito para que así te llegue la notificación cuando suba un video, ¿sí? Entonces, ya teniendo nosotros pues el tiempo, aplicamos pues la fórmula que nos dice que la altura máxima, y máximo, es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en y multiplicado por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces acá vamos a analizar la situación. La altura inicial, como nuestro sistema de referencia está en esta parte, la altura inicial la vamos a tomar como cero, no hay altura, ¿sí? Eh, de acá, ¿qué más podemos quitar? Pues listo, ya sería eso. Entonces nos quedaría esta y máxima la podemos reemplazar por h, que es la altura máxima que nos piden. H es igual entonces a esta parte de acá. Entonces podemos reemplazar enseguida la velocidad en el eje Y, que sería 10 metros por el seno de 30, eso nos da 5 metros partido segundo, multiplicado por el tiempo que acabamos de hallar acá, que sería 0,51 segundos menos un medio de la gravedad, vamos a anotarla enseguida, 9,81 metros partido segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado que acabamos de hallar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 0,51 segundos al cuadrado, ¿va? Entonces h será igual a ¿qué? Pues esto de acá, al multiplicarlo, nos da un valor de 2,55 metros, ¿sí? Porque aquí segundos se va con segundos, menos, al efectuar, elevar este al cuadrado, multiplicarlo por 9,81 y todo eso, dividirlo entre 2, nos da un resultado de 1,28 metros,
aproximadamente. ¿Sí? Entonces, a nosotros efectuar esta resta de acá, tenemos que el h es igual a 1,27 metros. Esta de aquí es la altura máxima que alcanza la pelota al ser lanzada con esta velocidad inicial. ¿Sí? Entonces aquí concluye pues el ejercicio. Te invito a que te suscribas y compartas. Te suscribas aquí abajito. Te lo agradecería. Gracias.